Bienvenidos una vez más a su santuario favorito del drama y la intriga, el canal donde los secretos más jugosos, los rumores más picantes y las teorías más alocadas sobre nuestros ídolos turcos cobran vida. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense para una descarga de adrenalina porque la bomba que tenemos lista para explotar hoy es de proporciones épicas. Un trueno en el cielo del chisme, una noticia que los dejará sin aliento, una verdadera espiral de emociones que los hará gritar, llorar y reír al mismo tiempo. Como seguramente ya adivinaron por el título y la miniatura, hoy nos sumergiremos en el volcán Anderzel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la pareja que nos hizo suspirar con su química electrizante en la pantalla y fuera de ella, la pareja que tras una ruptura que nos dejó a todos con el alma hecha añicos, sigue siendo la comidilla de toda Turquía y más allá. Hoy vamos a destripar cada detalle, a especular como nunca, a investigar cada rincón oscuro de los rumores que han estado incendiando las redes sociales en los últimos días, una escapada romántica secreta a Rusia. Sí, lo oyeron bien. ¿Será este el milagro que hemos estado esperando? ¿Han decidido finalmente dar una segunda oportunidad a ese amor que creíamos perdido? ¿O se trata simplemente de una cortina de humo, una fantasía alimentada por nuestros corazones sedientos de romance? Juntos nos embarcaremos en esta aventura detectivesca para desentrañar el misterio detrás de este rumor explosivo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta misión de espionaje, necesito pedirles un favorcito rápido. Si son recién llegados a este rincón del chisme, o si ya llevan tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento de oro para unirse a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un solo de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los rumores más candentes y las exclusivas más jugosas del fascinante mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, 1.000.000 de gracias por su lealtad y apoyo incondicional. Sus likes, sus comentarios, sus compartidas y sus suscripciones son el combustible que alimenta nuestra pasión y nos impulsa a traerles contenido de la más alta calidad. Ahora sí, abróchense los cinturones de seguridad porque estamos a punto de despegar hacia la misteriosa Rusia en busca de Hande y Kerem. Que comience la aventura. La sola idea de Hande y Kerem juntos en Rusia suena a un cuento de hadas moderno, a un capítulo perdido de una telenovela que nunca llegó a emitirse. Imaginen la escena, digna de una película de Hollywood, la nieve cayendo suavemente sobre las calles empedradas, la atmósfera romántica y mágica de Moscú o San Petersburgo impregnando el aire, y ahí están ellos dos, reencontrándose bajo un cielo estrellado, reconectando sus almas en un abrazo silencioso, dejando atrás los fantasmas del pasado y abriendo un nuevo capítulo en su historia de amor. De película, señoras y señores, de película. Pero, ¿de dónde surgió este rumor que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca? ¿Qué evidencias, por pequeñas que sean, tenemos para alimentar nuestra esperanza? Todo comenzó como casi siempre en estos tiempos modernos, con una serie de publicaciones crípticas en las redes sociales. Un grupo de fans con ojos de águila notaron que tanto Hande como Kerem habían estado subiendo fotos con fondos que parecían, sospechosamente, rusos. No había ninguna confirmación oficial, ni una mención directa a Rusia, pero los detectives de Internet, esos maestros del análisis y la deducción que son capaces de encontrar una aguja en un pajar, empezaron a conectar los puntos como si fueran un rompecabezas gigante. Por ejemplo, la divina Hande publicó una foto donde se la veía disfrutando de un café caliente en una taza con un diseño tradicional ruso. Algo tan sutil, tan discreto, pero que fue suficiente para desatar la histeria colectiva entre sus millones de seguidores. Kerem, por su parte, compartió una imagen de un imponente edificio con una arquitectura que recordaba, inevitablemente, a las majestuosas construcciones de San Petersburgo. ¡Boom! La teoría de la escapada romántica secreta comenzó a tomar forma y a ganar fuerza. Pero seamos honestos, mis queridos chismosos, unas simples fotos con fondos sospechosos no son una prueba irrefutable de nada. Podrían ser fotos antiguas que estaban perdidas en el carrete de sus teléfonos, podrían haber sido tomadas en cualquier otro lugar del mundo, o incluso podría tratarse de una simple coincidencia cósmica, una broma del destino. Por eso, decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados y nos lanzamos a una investigación más profunda para llegar a la verdad. Nos pusimos en contacto con algunas fuentes cercanas a la pareja persona. Ese que, por supuesto, prefirieron mantener su anonimato,
ya saben cómo son estas cosas en el mundo del espectáculo, el silencio se paga con oro. Y lo que nos contaron fue sumamente interesante. Una de nuestras fuentes nos confirmó con una voz cargada de misterio, que Andy y Kerem, efectivamente, habían estado considerando seriamente la posibilidad de viajar a Rusia. Al parecer, ambos tienen compromisos profesionales en ese país, aunque no están relacionados directamente el uno con el otro. Andy estaría en avanzadas negociaciones para protagonizar una campaña publicitaria de una prestigiosa marca de lujo, mientras que Kerem tendría previsto asistir a un importante festival de cine que se celebra anualmente en Moscú. Pero atención, que aquí viene la parte más jugosa, el plato fuerte de este festín de chismes. Nuestra fuente también nos reveló, en un susurro casi inaudible, que si bien ambos viajes son por motivos estrictamente laborales, Andy y Kerem habrían estado hablando sobre la posibilidad de coordinar sus agendas para coincidir en Rusia y así, tener la oportunidad de verse, de hablar, de reconectar sus almas perdidas. Uf. La temperatura de este chisme acaba de subir varios grados. Ahora bien, esta información privilegiada no significa, de ninguna manera, que la escapada romántica esté 100% confirmada. Podría ser que al final, sus apretadas agendas no lo permitan, o que simplemente decidan que no es el momento adecuado para verse, para revivir viejas llamas. Pero el simple hecho de que estén considerando seriamente la posibilidad de encontrarse ya es un avance significativo, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Otro factor que está alimentando los rumores y encendiendo la imaginación de sus fans es la actitud que han adoptado Andy y Kerem en las redes sociales. Desde su dolorosa ruptura ambos han sido extremadamente discretos y cautelosos sobre su vida personal, evitando a toda costa hacer comentarios directos o indirectos sobre el otro. Sin embargo, en las últimas semanas han empezado a interactuar con más frecuencia en las redes sociales, dándose me gusta en algunas publicaciones cuidadosamente seleccionadas y dejando comentarios sutiles, llenos de significado, que solo sus fans más leales son capaces de descifrar. Estos pequeños gestos, que podrían parecer insignificantes a simple vista, no han pasado desapercibidos para sus millones de seguidores, que los interpretan como una señal inequívoca de que la relación entre ellos está mejorando, que las heridas del pasado están cicatrizando lentamente. ¿Será que están intentando reconstruir su amistad, volver a ser confidentes y compañeros? ¿O será que hay algo más profundo, algo más intenso, algo más romántico detrás de estas interacciones virtuales? Para entender mejor la situación actual, es fundamental recordar cómo terminó su relación, cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar la dolorosa decisión de separarse. Según los rumores que circularon en su momento, la ruptura se debió principalmente a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales y a la asfixiante presión mediática que sufrían constantemente. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, con compromisos laborales que los obligaban a viajar por todo el mundo, y al parecer, no pudieron encontrar un equilibrio entre su exigente vida profesional y su vida personal. La ruptura fue un golpe devastador para ambos, y también para sus fans, que habían depositado todas sus esperanzas y sueños en esta pareja de ensueño. Durante un largo periodo de tiempo, Andy y Kerem se mantuvieron alejados el uno del otro, evitando cualquier contacto público y refugiándose en sus respectivas familias y amigos. Pero como dice el famoso refrán, el tiempo cura todas las heridas. Y parece que el tiempo, ese maestro sanador, ha hecho su magia. Andy y Kerem han tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre lo que pasó, de analizar sus errores y aciertos, de sanar sus heridas emocionales y de madurar como personas. Y ahora parecen estar listos para darle una segunda oportunidad a su relación, ya sea como amigos, como confidentes, como compañeros de trabajo, o quién sabe, como algo más. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad, aunque sea remota, de que todo este revuelo mediático sea simplemente una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. Andy y Kerem son dos de los actores turcos más populares y cotizados del momento, y cualquier rumor, por pequeño que sea, sobre una posible reconciliación genera una expectación mediática masiva, atrayendo la atención de millones de personas en todo el mundo. Podría ser que sus representantes estén utilizando esta situación para aumentar su popularidad y, de esta manera, atraer nuevos proyectos profesionales y contratos publicitarios más lucrativos. Pero sinceramente creo que hay algo mucho más profundo y significativo detrás de todo este misterio. Andy y Kerem compartieron una conexión muy especial, una chispa única que trascendió la pantalla y los unió en un vínculo irrompible.
Se enamoraron perdidamente, vivieron momentos inolvidables que quedarán grabados para siempre en sus corazones y construyeron una relación sólida y duradera que, a pesar de haber terminado, sigue siendo increíblemente importante para ambos. Y creo firmemente que esa conexión especial, ese sentimiento profundo que los unió en el pasado, sigue presente en sus vidas. Quizás no en la misma forma que antes, quizás con algunas modificaciones y adaptaciones, pero sí como un lazo invisible que los une y que los hace querer estar cerca el uno del otro compartiendo sus alegrías y tristezas. Además hay que tener en cuenta la enorme presión que ejercen sus fans, quienes se han convertido en verdaderos detectives y estrategas del amor. Ande y Kerem tienen una legión de seguidores leales en todos los rincones del mundo que sueñan con verlos juntos de nuevo, caminando de la mano hacia el altar. Estos fans no se rinden, no pierden la esperanza y siguen demostrando su apoyo incondicional a la pareja, inundando las redes sociales con mensajes de amor y esperando pacientemente el día en que anuncien su reconciliación oficial. Y esta presión constante, aunque a veces pueda resultar agobiante y sofocante, también puede ser un factor motivador para Ande y Kerem. Son conscientes del enorme impacto que tienen en sus fans y saben que una reconciliación sería el mejor regalo que podrían darles, un sueño hecho realidad para millones de personas. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Ande y Kerem paseando de la mano por las calles de Moscú o San Petersburgo? ¿Confirmarán su reconciliación en una entrevista exclusiva? ¿Volverán a protagonizar juntos una nueva telenovela que romperá todos los récords de audiencia? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera los propios Ande y Kerem. Pero como diría mi abuela, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo sinceramente tengo la firme esperanza de que Ande y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Se merecen lo mejor del mundo y espero de todo corazón que puedan superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino y que encuentren la paz y la armonía que tanto anhelan. Mientras tanto, nosotros, sus fans, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier señal, a cualquier indicio que nos permita vislumbrar el futuro de esta relación. Les mantendremos informados al minuto de todo lo que suceda a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube, donde siempre encontrarán las noticias más frescas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo turco. Y hablando de redes sociales, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras plataformas, donde encontrarán contenido exclusivo, detrás de cámaras, encuestas y muchas sorpresas más. Encontrarán los enlaces directos en la descripción del vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, comenten sus teorías y opiniones, y déjenos saber qué piensan sobre esta posible escapada romántica a Rusia. Queremos escuchar sus voces. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, vamos a repasar los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible escapada romántica secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin a Rusia, basándonos en publicaciones en redes sociales, información de nuestras fuentes y análisis de expertos en la materia. Hemos analizado los motivos que podrían estar detrás de esta posible reconciliación, como la presión de los fans, la conexión especial que comparten y la necesidad de sanar las heridas del pasado. Y también hemos considerado la posibilidad de que todo este revuelo mediático sea simplemente una estrategia de marketing. En definitiva, el futuro de la relación entre Hande y Kerem es incierto, pero la esperanza sigue viva. Y nosotros, sus fans incondicionales, seguiremos apoyándolos y esperando lo mejor para ellos. Que el amor triunfe al final. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad que los haga reír, llorar y soñar. Así que antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor. Déjenos sus comentarios abajo, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando, sigan creyendo en el amor, y sigan apoyando a Hande y Kerem, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Adiós.